¿Tienes sed de éxitos? Deleítate con esta radio. Con esta radio. GDS. Buen día, bienvenidos a GDS Radio Mar del Plata, los integrantes de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. A través de este programa que se llama Dialogando con la Vida, queremos llegar a toda la comunidad para reflexionar sobre temas que nos ayuden a crecer como personas cada día. Estamos frente a los micrófonos, Susana Del Vito. Hola, muy buenos días. Monona Gainza. Buen día, audiencia. Y quien les habla, Ana Buoso de Bretones. Un cariño muy grande para todas las integrantes del equipo de la radio que nos vamos turnando en el tiempo. En la operación técnica nos acompaña Guillermo Daniel San Martino. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu aporte. Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono más 54 223 424 6646. Reitero, mensajes de voz, escritos o WhatsApp al teléfono más 54 223 424 6646. La Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda como es la muerte de un hijo, y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl. Es un grupo aconfesional, gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras, porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es sí a la vida a pesar de todo e incondicionalmente. Nuestro próximo encuentro presencial se llevará a cabo el día 10 del corriente a las 20 horas en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima, calle Güemes sin número entre Alberti y Rawson. Teléfonos fijos 0223 482 0964 495 3255. Celulares a disposición, llamadas o WhatsApp, prefijo 0223 689 0647 423 5933 568 8205 550 6919. Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom pueden comunicarse con Gaudencio al 223 5400 399. El próximo encuentro por Zoom se llevará a cabo el lunes 3 del corriente a las 20 horas. Nuestro correo electrónico escueladevida2002@outlook.com. Página web www.escueladevidamdq.com.ar. Facebook Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. Nos pueden escuchar por internet www.gdsradio.com, www.cronosmdq.com, o bien descarga la aplicación de la radio. Nos encontrás como GDS Radio en todos los sistemas operativos de tablet y celulares. Sábado 1 de marzo de 2025, programa 1202 de Dialogando con la Vida. Como todos los sábados, vamos a agradecer mensajes. El primero es el de Teresita Jiménez, que nos dice: muy buenos días,
Aquí Teresita Jiménez desde San Miguel, saludando y agradeciendo cada palabra. Teresita, muchísimas gracias por el acompañamiento de siempre y muchas veces también aportando tu reflexión. Hay otro mensaje que dice: muy buenos días. Qué tema tan importante, el trabajo. En esta etapa como jubilada, estoy haciendo todo lo que soñaba en mi juventud, donde no había tiempo para cuidar una mascota, plantas, investigar sobre música de todos los estilos, mi hobby preferido, leer, coser y mucho más, disfrutando de todo porque estoy viva, a pesar de orgullosamente viva. Todo esto nos dice Mirta, mensaje profundo y sabio. Y sabio, sí, realmente, Mirta, un cariño y un agradecimiento por tus palabras. Y realmente es, yo diría, como un impulso natural satisfacer esa necesidad de crecer, de investigar, de disfrutar, especialmente cuando uno, aunque sea en un pedacito muy chiquito de terreno, cultiva, siembra, se contacta con la naturaleza. Y digo que es un impulso porque eso después nos lleva a querer compartir esas experiencias, como vos lo estás haciendo con nosotras a través de un mensaje enviado a este programa de radio. Tiene, creo, esa inclinación como para querer contagiar y compartir con otras personas ese bienestar, esa alegría, esa serenidad que uno vive y experimenta. Entonces es como, por ejemplo, tirar una piedra en un laguito. Esas ondas expansivas hacen que el mensaje llegue a mucha gente. Y el mensaje es lo que vos decís al final de tu reflexión: comprometida con la vida, me siento viva, estoy agradecida con la vida, y entonces uno comparte y estimula y consciente de que otros también hagan lo mismo. Gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, y como siempre también vamos a hacer un agradecimiento generalizado porque realmente cada vez son más las personas que nos escuchan, así que vamos a saludar a todos nuestros compañeros de la Escuela de Vida, a los compañeros de logoterapia, amigos y familiares que nos acompañan cada sábado. Tenemos también nuestros oyentes del centro, de Palermo, de Bursaco, tenemos las amigas internacionales, así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos todos los sábados. Nos hace sentir muy bien. Y ahora, Guille, por favor, si hay algún mensajito de voz, queremos escucharlo. Hola a todos, Escuela de Vida y Dialogando con la Vida. Un abrazo para quienes hacen el programa. Felicitaciones por el alcance que tiene en todos los lugares más remotos, y eso es por el trabajo incansable de todo el equipo. Así que bueno, aprovecho para felicitarlos. Y bueno, este último programa me motivó la reflexión acerca del desempleo y la desocupación, que es un tema tan de nuestro tiempo y lamentablemente tan desesperante, ¿no? Así como el trabajo puede ser visto como una carga, perdemos el verdadero sentido de lo que es el trabajo, que es un ordenador de la familia, algo que ayuda a desarrollar la propia autoestima, la propia personalidad. Si bien, bueno, puede llegar a ser fatigoso o rutinario, yo creo que si le encontramos el sentido de ponerle una impronta de creación cada día, de hacer algo mejor cada día, bueno, podríamos, por ahí relacionado con el tema de neurosis dominical, ¿no? Podríamos no sentir esa sensación los domingos antes de que venga el lunes. Pero bueno, creo que la mayor desesperación es estar desempleado o desocupado
porque ahí realmente nos damos cuenta de todos los valores que entraña tener un trabajo, no solamente lo económico, no solamente el sostén familiar, sino todo lo demás que atañe a la dignidad de la persona, la propia consideración, el lugar en la sociedad. Bueno, está para seguir reflexionando largo y tendido, pero bueno, les mando un abrazo. Habla Nancy, un saludo para toda la gente linda de Dialogando con la Vida. Un abrazo y felicitaciones. Nancy, querida, gracias por comunicarte con nosotras y con toda la audiencia, que es muy, muy grande y es muy querida. Y te agradecemos también las felicitaciones. Vos ya sabés que todos contribuimos a que el programa y el mensaje salga cada día mejor y el mensaje, reitero, llegue. Vos en tu reflexión haces el comentario de dos situaciones, digamos así, puntuales, ¿no? En el tema del trabajo, que tiene que ver con el desempleo y la desocupación. Nosotros nos referíamos al tiempo libre que uno tiene a partir de una jubilación, por ejemplo, dejar el trabajo ya remunerado y que no sabe qué hacer ni el sábado ni el domingo aún trabajando, y apuntábamos también a ese llamado de decir empleemos bien el tiempo en algo que nos guste, un hobby o una tarea paralela. Pero indudablemente que no podemos dejar de considerar el desempleo y la desocupación a causa del desempleo, que son dos situaciones críticas muy, muy actuales y muy graves que perjudican a todo el desempeño de una familia. Vos decís muy bien que el trabajo es el ordenador de la familia. Es una frase realmente que hay que tenerla muy en cuenta y a veces reconocer no lo afortunado que somos quienes podemos trabajar, porque esta no es cuestión de suerte. Y además uno realiza un trabajo porque tiene una conciencia, una responsabilidad. Pero no por eso dejar de sentirnos como más responsables por esta posibilidad que tenemos de trabajar. Encontrar el sentido del trabajo cada día, dice Nancy. Seguramente Nancy, que es toda una tarea muy empeñativa. Y yo te quiero decir, bueno, en nombre de las chicas, que tu reflexión, como todos los sábados, tiene una intensidad que nos sirve de aliciente para poder incluso tomar decisiones en todos los ámbitos de lo que hacemos todos los días. Bueno, un poquito la introducción de hoy hacia el programa, y siempre mencionamos el programa anterior, ya entre el mensaje de Nancy y algo que ha dicho Ana, está casi planteado de que hablamos sobre el trabajo, que es el balón de creación más importante, ¿no?, para la realización de nuestra existencia, y de esa forma habíamos llegado al momento de la jubilación, y comentamos qué nos podía ocurrir ante la falta de ocupación diaria, ¿no?, que era llegar a sentir ese vacío de vida, cómo podríamos ir preparándonos para ese momento, en alguna tarea que nos haga sentir vivos, que nos haga sentir útiles. Entonces, este tema que hemos elegido hoy, en cierta manera tiene un paralelismo, ¿no?, porque depende siempre de nosotros el hecho de darle un sentido a nuestra vida en cualquier etapa que sea. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la entrada a la vejez, ni más ni menos. Viktor Frankl, que es la persona que nos ha inspirado para que nuestro marco teórico existencial sea la logoterapia, de la cual es creador, él sobre el tema dijo: yo también tengo las dificultades propias de la edad, pero no les temo mientras pueda ponerme en la cabeza que cuanto más envejezco, más voy madurando, y que voy madurando lo demuestra el hecho que hace 2 semanas, después de haber terminado el manuscrito, no me satisface. Aquí tenemos que agregar que
el manuscrito del cual habla Frankel, que estaba recién hecho y que al leerlo nuevamente ya no lo conformaba. Era ese manuscrito que hizo a la salida del campo de concentración. Sí. Y esto le demostraba a él que por eso estaba madurando. Entonces a nosotras nos surgió la pregunta de ¿qué es la madurez? Y madurar es hacerse cargo, responsabilizarse de sus actos, es no disfrazar un sí o un no, es saber decir sí cuando tengo deseos de hacerlo y decir no cuando mis ganas quieren decir no. Madurez es la sabiduría que surge de la propia experiencia, el aprendizaje de superar adversidades y trascender gracias a la confianza de los recursos interiores y la certeza de que la vida pertenece a un orden, a una sinfonía de amor y de armonía, donde el fragmento de la música nunca puede faltar. Ser maduro no es solo crecer en edad, lo es en experiencia y sabiduría. Ser maduro es ser valiente y cuando la tempestad acecha, buscar refugio o retirarse a tiempo. Es aprender a pedir y a compartir, es darse, brindarse, ser permeable. Ser maduro es ser indulgente con uno mismo y con los demás. Es aceptar la propia vulnerabilidad y la ajena. Es aceptarse a sí mismo y a los demás. Es perdonar a tiempo, es saber escuchar, ser franco, preciso. Ser maduro es poseer mucha ternura y sabiduría. O sea, es pensar, sentir y actuar. Pero, por sobre todo, ser maduro es una carrera larga, a lo ancho y a lo largo de nuestra vida. Es un aprendizaje constante y culmina cuando nos retiramos de esta fiesta que es la vida. En todo el testimonio, el relato que Susana está compartiendo con todos nosotros, uno se da cuenta de que hablamos de personas con una edad avanzada, o sea, de muchos años. Pero Susana Monona, ¿cuántas veces nosotros hemos referido a nuestros hijos fallecidos de corta edad o de mediana edad, que fueron sabios, que eran maduros y que todo lo que acabas de elencar ellos lo pusieron en práctica? Entonces, la vara con que miramos la conducta de cada uno y la de los demás, a veces tenemos que alejarla un poco de esa rendición de hechos concretos de la vida, sino que va más allá, porque uno dice, mi hijo se murió a los 20 años y era una persona con una madurez que tenía que ver con el trato con los demás, con la entrega, o sea, todo lo que acabas de mencionar. O sea, que uno no estandariza los logros de cada persona. Muchas veces hemos oído decir, mi chiquito de 4 años vino a movilizar a toda la familia una vez que falleció, que nos hizo replantear un montón de situaciones y a valorar el tiempo y la relación y empezar o continuar con el diálogo en la familia. Y entonces eso, a esas conclusiones llegamos porque tenemos la mente abierta, ¿sí? Y como decía Paco, aprendemos a ver un montón de cosas y nos damos cuenta de que si esa persona no llegó a la tercera o cuarta edad, según la edad que tenemos, le agregamos una etapa más, y murió en plena juventud o en plena madurez, esa persona está terminada y plenamente terminada. Claro, además siempre decimos que esto no es diríamos, un cassette donde nosotros repetimos o un libreto y que podemos absolutizar y todos los casos son iguales, pero dentro de la reflexión existen todas estas variantes que Ana acaba de comentar. A lo mejor la muerte de nuestros hijos nos ha servido para mirar la vida desde otra óptica, desde otro lugar
y ellos en su corta vida nos han dejado mucha enseñanza. Y eso creo que tiene un gran valor a pesar del dolor que tenemos, que será para siempre, pero como dice Ana, siempre hay que acariciarlo todos los días para que no se convierta en algo tan doloroso que no se pueda superar. Y seguimos así. El ser humano ha nacido capacitado para vivir todas las edades, con sus expectativas y sus experiencias. Desde que nacemos hasta que envejecemos podemos elegir vivir con alegría o predestinados a ser desdichados. Un día nos damos cuenta que aquella juventud maravillosa que tuvimos desaparece. A partir de este momento nuestra vida sufre una crisis de identidad. Nos da la sensación de que la primera etapa de nuestra vida ha sido filmada en cámara lenta y que ahora parece que alguien estuviera apurado por terminar esa filmación. Aparecen canas, arrugas, pero no todo es malo, porque hemos ganado en experiencia, sensatez y cuantas cosas hermosas vividas. Además, cuando aparecen estas primeras canas, yo hace muchísimos años que las tengo, estas primeras arrugas, ahí tenemos que poner toda nuestra energía para que nuestra vejez sea digna de ser vivida. No debemos quedarnos mirando correr los días, sino estar activos, que los días no nos alcancen. Debemos salir, ser creativos, reunirnos con amigos. Yo que gracias a Dios estoy casi llegando a los 80 años y me siento como si fuera de 40, pero muchas veces el físico me dice, no, tenés 79, es como creo que no me va a alcanzar la vida para hacer todo lo que a mí me gustaría hacer, o sea que todavía tengo energía. Lo que pasa es que la vida se va alargando en nuestro deseo de seguir viviendo cuando tenemos proyectos de vida, ¿no? Porque si no, la cultura nos pone como un tope. Por lo menos desde lo exterior tenés que estar presentable, tenés que mostrar salud, no digamos belleza, pero estar más o menos siempre con una imagen de persona joven. Uno dice en la plenitud de la vida porque hacemos un cálculo matemático, la plenitud serían los 50 años si lo reducimos a algo de cronológico, pero esa tranquilidad y esa seguridad nuestra que podemos mostrar a los demás va más allá de la apariencia. Primero porque yo me conformo, no resignadamente, de que mi estado físico es que yo hice todo lo posible para ser físicamente o para mostrarme tal cual soy. Paco siempre decía, si alguien no te ve desde hace 5 años y te dice estás igual que antes, anda pensándolo porque la cosa no está bien, no has crecido en 5 años. Entonces, yo no digo que tenemos que luchar contra el modelo impuesto desde el afuera, porque eso también está amainando un poco la exigencia de la cultura, del éxito, del bienestar, de la alegría, de estar siempre sonrientes. Creo que tenemos que tener, ideas muy claras y muy precisas para valorarnos, valorar a los demás, reconocer los achaques como corresponde, como es natural que así sea, y bueno, el todo por delante es el ahora. Entonces ahora lo vamos prolongando hasta que se acabe. Ser felices con lo que tenemos y no infelices con lo que nos falta. Exacto, tal cual. Y vos en un momento has hecho mención, Monona, de nuestras canas, ¿no? De nuestras arrugas. Y hay un dicho que a mí me gusta mucho porque encierra mucha sabiduría, que todo es del color del cristal con que se mira. Entonces, hablando de esas arrugas que vos decías, por ejemplo, ¿por qué tenemos que verlo como algo malo? ¿No podríamos pensar que si cada arruga de nuestro rostro hablara, quizá nos mostraría momentos sublimes que hemos vivido? Seguramente nos mostraría lo fuerte, lo valioso, lo bueno, lo decisivo,
lo audaces que hemos sido, porque muchas veces lo primero que pensamos cuando entramos en esas arrugas, en esas canas, es en las cirugías. Y creo que esto es algo exterior, para mostrarnos exteriormente, ¿no? Pero no tiene que ver con nuestro crecimiento. Porque, por ejemplo, el llegar a ser mayores, nosotros vemos a muchas personas mayores que con sus actos nos dan ejemplos admirables, y en lugar de sentirse abrumados por los años, muestran sus tareas y su paso por la vejez con orgullo. También hablábamos de la vejez activa, y es la que refleja el deseo y la capacidad de la persona. La vejez no depende de la suma de la cantidad de años, sino de la calidad de vida que ya hemos tenido. Cada uno de nosotros es responsable de su propio envejecimiento, y creo que, a pesar de la edad, ocupar nuestro tiempo, ayudar a personas que nos necesitan y muchas otras cosas, sería encontrar un verdadero sentido de vida a nuestra vejez. Y a llevar una vejez activa, productiva y sana dentro de la familia, yo creo que nos hace vivir un dulce envejecimiento, y de esta manera se refleja la capacidad de la persona, cualquiera sea su edad. La vejez no es la espera pasiva de la muerte, es vivir una vida diferente, con tareas, valores propios, con conciencia de límite, finitud y fin, pero con sentido hasta el último minuto. La vejez nos da la oportunidad de descubrir valores si se acepta que el final de la vida es vida todavía. ¿Y quiénes somos nosotros para ponerle fecha al final? La autotrascendencia hasta el último minuto nos desafía a vivir para algo o para alguien. Por eso yo hago referencia al comentario del mensaje de Mirta, ¿no? Cuando uno se siente pletórico, satisfecho, se siente contenta por hacer un montón de cosas, creo que es inevitable la autotrascendencia. No se queda en su casa y goza de las cosas que hace para sí, para uno mismo, que está muy bien, pero tiene ganas de contagiar ese entusiasmo por vivir, y no piense, y bueno, tengo tantos años, a ver matemáticamente cuánto me podría faltar, y estamos perdiendo minutos preciosos de nuestra vida que no los registramos en el haber, sino en el debe. Si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente, si se llegase entrenado y con ánimo suficiente, y después de darlo todo en justa correspondencia, todo estuviese pagado y el carné de jubilado abriese todas las puertas, quizá llegara viejo, sería más llevadero, más confortable, más duradero. Si el ayer no se olvidase tan aprisa, si tuviese más cuidado en donde pisan, si se viviese entre amigos que al menos
de vez en cuando vas a hacer una pelota. Si el cansancio y la derrota no supiesen tan amargo, si fuesen poniendo luces en el camino a medida que el corazón se acobarda y los ángeles de la guarda diesen señales de vida, quizá llegara viejo sería más razonable, más apacible, más transitable. Ay, si la veteranía fuese un grado, si no se llegase huérfano a ese trago, si tuviese más ventaja y menos inconvenientes, si el alma se apasionase, el cuerpo se alborotase y las piernas respondiesen, y del pedazo de cielo reservado para cuando toca entregar el equipo, repartiesen anticipos a los más necesitados. Quizá llegara viejo, sería todo un progreso, un buen remate, un final con beso, en lugar de arrinconarlos en la historia, convertidos en fantasmas con memoria. Si no estuviese tan oscuro a la vuelta de la esquina, o simplemente si todos entendiésemos que todos llevamos un viejo encima. 494-1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con el programa radial el Grupo de Padres de la Escuela de Vida. Nosotros siempre hablamos de llevar una vida con sentido en la mayoría de los programas. Yo estoy convencida que la vejez es una etapa más en la vida y que no debiéramos vivirla como una pérdida solamente,
sino todo lo contrario, ver todo lo que hemos acumulado. Podemos llevar un envejecimiento amargo, si es que así nos lo proponemos, y vivir en el odio, en el resentimiento, en la amargura, en todo eso que, bueno, no va a ser nada más ni nada menos que ir enfermándonos. Por el contrario, podemos llevar un envejecimiento fértil. Esto sería llevar un envejecimiento con sentido. En lugar de vivir todo aquello que fuimos dejando con el tiempo como una pérdida, deberíamos revalorizar lo vivido y en esta etapa de la vejez estar saboreando la vida, como muchas veces nos lo ha dicho el doctor Francisco Paco Bretones. Saborear, decía él. El sabio no es el joven, sino aquella persona que supo capitalizar durante todos sus años aquellas experiencias que tuvo que vivir, y para eso hay que llegar a viejo. La sabiduría no viene como un regalo automático de la vejez, hay que ganársela. Parte del interior de cada uno. La sabiduría la da el análisis y la reflexión sobre todo lo que ocurre a nuestro alrededor, y desarrolla una actitud crítica sobre nuestra vida. La gran mayoría de la vejez está llena de sabiduría. Ahora nos animamos a ser críticos, a estar despiertos, a ir analizando cada situación que se nos presenta y la respuesta a la que damos a esa situación. Y yo creo que eso lo iríamos viendo con el tiempo, Ana. Si no nos animamos, esos son los resultados que vamos consiguiendo, ¿no? Que seguramente cuando nos retraemos para muchas cosas, los resultados son negativos. Y otro tema que podríamos reflexionar acerca del valor que nosotros le damos a nuestros ancianos, que es tan importante, porque muchas veces, tristemente, escuchamos decir, tenemos que aguantar a este viejo, porque está este viejo, no podemos hacer tal o cual cosa, porque hay que ocuparse de él. Esto es tristísimo, porque tratamos a ese adulto mayor como si fuera una cosa. Y pareciera que hasta llegar a ese momento esa persona no ha significado nada para esa gente que está alrededor de él, para su entorno. No ha hecho nada por los otros, solo se lo acota a este momento en que pareciera que solo es un estorbo y que nos condiciona para hacer nuestra vida. En las culturas orientales yo creo que esto lo podemos ver. Por ejemplo, en los aborígenes, que tenían esa sabiduría innata y natural de vida. El anciano era venerado, reverenciado, es más, formaba parte del consejo de ancianos, presidía las mesas familiares, era el que sabía dar el consejo oportuno en el momento necesario. En cambio, en la sociedad occidental hemos ido despreciando toda esa sabiduría, porque consideramos que nuestros tiempos son distintos y entonces nada de lo que nos pueda decir un mayor se puede adaptar. Y en verdad, los ancianos son un verdadero ejemplo. Lo que pasa es que a veces nosotros somos de los que todo lo sabemos. Eso nos creemos, que todo lo sabemos. Una actitud saludable sería escucharlos y aprender de la experiencia de ellos. Si nos detenemos un poco a mirar los mayores de nuestro entorno, en muchos casos vemos que han pasado una vida de vicisitudes, de dolor, de sufrimiento, de privaciones, pero así y todo no los escuchamos. Es más, a veces escuchamos a algunos jóvenes decirles: los tiempos cambian, cállate, abuelo, hoy ya no es así. Escuchando estas palabras de parte de un ser querido, amerita que hablemos de afecto y amor.
Yo me retrotraigo a una escena casi cotidiana en mi casa con mi mamá. Nosotros vinimos de Italia en el 1948, después de la guerra. Éramos muy chiquitas, mis 3 hermanas y yo. Y mi mamá automáticamente, después de almorzar, yo había vuelto del colegio, nos sentábamos a ver algo. Por supuesto estaba el televisor encendido y empezaba a recordar su época de juventud, su casamiento en Italia, con mi viejo, problemas de familia, aparecía la suegra, aparecían las cuñadas, los cuñados, y yo me acuerdo que golpeaba la alianza en el apoyabrazos de un sillón, y yo le decía, ma, ayer lo contaste otra vez, pero había puesto primera, seguía contando, y había que escucharle, y yo les puedo asegurar que cada día, no necesariamente todas las tardes, pero cada día que hacían un relato supuestamente igual al anterior, había algo que agregaba, la nota personal, el sufrimiento en aquella época, la alegría de cuando nos tuvo a nosotros cuando ella era joven, pero que hacía alarde ahora de esta necesidad de querer compartirlo, de querer participarnos a nosotros ya, personas grandes, para saber de la historia, cosa que yo hago ahora con mis nietos. No les puedo decir que son oyentes muy atentos a lo que yo cuente, pero entonces digo, la vieja tenía razón. Tenía esa necesidad y esa generosidad de compartir. Y eso es lo que tenemos que apreciar de los viejos, porque eso de decir queridos viejos y tratar de endulzar la palabra para mí no tiene sentido. Somos personas mayores de la tercera, cuarta o quinta edad, pero somos viejos en el sentido de que transcurrió un tiempo de vida. Entonces, esa necesidad tenemos que saber captarla en otras personas, aún mayores que nosotros, que ya tenemos un rango de edad bastante considerable, porque es una satisfacción para ellos ser escuchados, pero ellos también tienen que percibir que para nosotros es bueno escucharlos, y que al mismo tiempo después ellos nos escuchan también a nosotros. ¿Cuántas veces, Susana, hemos hablado de la relación de nuestros nietos con los abuelos? Sí. ¿A quiénes iban a escuchar? ¿A quiénes iban a preguntar, a contar sus cosas de jovencitos, sus experiencias, decíamos, de la vida, la confidencia? Abuela, nona, me guardás, me das. ¿A quiénes iban en la familia? A los abuelos. A los abuelos, sí. Y las abuelas, que tenían un mundo aparte, que cobijaba a todos los que se acercaban a ellos. Entonces, el oído y el hombro también sirve para con nuestros adultos mayores, y nosotras que somos mayores, también oído y hombro para la gente más joven. Sí, además es un ejemplo, ¿no? Por eso decimos que la gente mayor, si uno quiere ver continuamente por sus experiencias de vida, nos está dando ejemplos. Y Monona decía que ameritaba que hablemos de afecto y amor, así como lo está haciendo Ana, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que la carencia afectiva es un mal que afecta en todas las edades, en las culturas también, en las clases sociales. Eso nos afecta a todos. Es un mal que va consumiendo despacito a las personas. Y este es un momento propicio, cuando uno tiene adultos mayores cerca, para prodigarles todo nuestro afecto, que nuestro trato sea afable, que ejercitemos con ellos la paciencia, que tratemos de que en ningún momento le hagamos sentir que nos pesa tener que acompañarlos en este momento. Ya mencionamos otras veces los beneficios que tiene la virtud de la paciencia, y en este momento, ejercitándola con ellos, les estamos demostrando que los amamos cuando nos cuentan, como decía Ana, repetidas veces las mismas cosas, y nosotros los escuchamos con atención, porque para ellos esto es muy importante, compartir, aunque sea reiterativo, porque lo dijo Ana y lo diré yo, y así sucesivamente, ¿no? Compartir sus vivencias pasadas,
y que nosotros nos mostremos atentos y gustosos de escucharlos y compartir con ellos ese tiempo con alegría y con buen humor también. Ahora, destaquemos o insistamos en que cada uno construye su propia vida mediante la relación con los demás, y que hay personas que han llegado a una edad avanzada que no inspiran mucho cariño hacia ellos, amor incondicional, no digo respeto porque tendría que respetarse a cualquier persona, y que han cosechado de tal manera sus acciones, el resultado de sus acciones, que no son muy bien vistos, porque tampoco tenemos que pintar todo de color de rosa. No se desconoce lo que vos decís. Entonces, justamente también hay que tener en cuenta que por lo menos que nos sirva de lección a nosotros, claro. No dejar de cuidar, ni de atender, ni considerar a una persona mayor que a veces pone a la familia en estado de alarma y crítica porque es una persona discordante del grupo, ¿no? Pero bueno, está también la virtud de la caridad. Pero que nos sirva de alarma para que nosotros no vayamos por ese camino, ¿no? Yo, como he visto gente que ha dejado mal recuerdo en su paso por esta vida, me estoy proponiendo no repetir esa historia. Tratar de dejar, no sé, si sabiduría no me atrevería a decir tanto, pero el amor hacia los chicos, hacia los nietos, no sé, el agasajarlos, el preguntarles cómo están, qué necesitan, que la abuela va a estar siempre. Y también creo que en la medida en que vos vas demostrando ese afecto, ese amor, porque te tiene que nacer, sí. No es una cosa que la inventás, no se puede, eso nace de nuestro interior. Si se cuadrara o si hiciese falta atender a una persona mayor, darle una palabra de afecto, también lo harían, no solamente con tus nietos o con tu familia. A mí, yo porque me pongo en el papel de abuela de hoy, pero a mí me ha tocado en la vida cuidar 24 años a mi suegra y después a mi mamá, que vivió 90 años mi mamá, y la tuve que cuidar y quedé como única hija, porque tenía un solo hermano que falleció cuando ella tenía 82 años. Y seguramente le habrás puesto todo el amor que habrás podido. Y le puse todo lo que tenía, lo que estaba a mi alcance para que ella estuviese bien cuidada, y esto es algo muy personal, pero cuando me avisaron que ella había sido internada ya para su final, yo llegué al hospital a Balcarce, nunca había visto morir a nadie, pero yo entré y en la segunda bocanada de aire que tomó se cortó. Me esperó para irse. Bueno, uno ve también a personas mayores en voluntariados, en el cuidado de los enfermos, en los hospitales, en estar presente, porque no son profesionales, pero una palabra, un tiempito, unos minutos. Yo lo he vivido mucho en el hospital cuando Paco estaba internado, tuvo que estar internado durante varios años en diferentes momentos, cuando llegaban las señoras y señores también, hombres y mujeres del voluntariado, a la cama de un enfermo que circunstancialmente estaba solo o venía de alguna institución y estaba solo, no tenía familiares, que se esperaba esa palabrita, ese ¿cómo estás? Si te alcanzó el agua, te ayudo a tomar el té, o ayudaban para la cena o el almuerzo. Entonces, nosotros decimos, ¿no? A partir de la muerte de un hijo, tenemos que complicarnos la vida, entre comillas, abrirnos. Hay muchos frentes, hay muchos espacios, hay muchos lugares en donde podemos ir a colaborar para la ayuda a los demás y el crecimiento propio. Y en la tercera edad, yo admiro a la gente muy mayor que está cerca de otro que necesita, como vos decís, Monona, no sé si la palabra de alguien, una presencia tangible, una palabra también,
y uno vuelve a su casa, creo que con una serenidad y una satisfacción que no se puede describir. Yo creo que uno trae más de lo que deja, ¿no? Es así. Espiritualmente, es así. A mí me parece que es así. Tal cual. Bueno, a propósito de lo que estamos diciendo, que podríamos prolongarlo muchísimo, queremos compartir con todos ustedes una carta de un adulto mayor a su hijo amado, que nos grafica muy bien todo lo que puede sentir un adulto mayor ante ciertos gestos y expresiones mientras están hablando. Amado hijo, el día que me veas viejo porque ya no soy el mismo, por favor ten paciencia y compréndeme. Cuando sin querer derrame comida sobre mi camisa y olvide cómo atarme mis zapatos, tenme paciencia. Recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas. Si cuando conversas conmigo repito y repito las mismas palabras y sabes de sobra cómo termina, no me interrumpas y escúchame. Cuando eras pequeño, para que te durmieras tuve que contarte miles de veces el mismo cuento hasta que cerrabas los ojitos. Cuando estemos reunidos y sin querer no contenga mis necesidades, no te avergüences y comprende que no tengo la culpa de ello, pues ya no puedo controlarlas. Piensa cuántas veces cuando niño te ayudé y estuve pacientemente a tu lado esperando que terminaras con lo que estabas haciendo. No me reproches porque no quiero bañarme, no me regañes por ello. Recuerda los momentos que te perseguí, los 1000 pretextos que inventaba para hacer más agradable y divertido tu aseo. Cuando me veas inútil e ignorante frente a todas las cosas tecnológicas que ya no podré entender, te suplico que me des todo el tiempo que sea necesario para no lastimarme con tu sonrisa burlona. Acuérdate que fui yo quien te enseñó tantas cosas: comer, vestirte y cómo enfrentar la vida tan bien como lo haces. Es producto de mi amor, esfuerzo y perseverancia. Cuando en algún momento mientras conversamos me olvide de qué estamos hablando, utiliza todo el tiempo que sea necesario hasta que yo recuerde, y si no puedo hacerlo, no te impacientes. Tal vez no era importante lo que hablaba y lo único que quería era estar contigo y compartir ese momento. Si alguna vez ya no quiero comer, no me insistas. Sé cuánto puedo y cuándo no debo. También comprende que con el tiempo ya no tengo tantos dientes para morder ni tanto gusto para saborear. Cuando mis piernas fallen por estar cansadas para caminar, dame tu mano tierna para apoyarme como lo hice yo cuando comenzaste a caminar con tus tiernas piernitas. Por último, cuando algún día me oigas decir que ya no tengo demasiadas fuerzas para vivir, no te enfades. Algún día entenderás que esto no tiene que ver con tu cariño o con cuánto te ame. Trata de comprender la diferencia entre vivir y estar sobreviviendo. Quise y quiero lo mejor para ti y he preparado los caminos que has debido recorrer. Piensa entonces que con este paso que me adelanto a dar, te estaré construyendo para ti otra ruta, en otro tiempo, pero siempre contigo. No te sientas triste, enojado o impotente por verme así. Desde tu corazón apóyame y compréndeme como lo hice cuando tú empezaste a vivir. De la misma manera en cómo te he acompañado en tu sendero, te ruego me acompañes a transitar el mío. Dame amor y paciencia que te devolveré gratitud y sonrisas con el inmenso amor que siempre tendré para ti. Atentamente, tu viejo.
me llegará lentamente y me hallará distraído, probablemente dormido sobre un colchón de laureles. Se instalará en el espejo, inevitable y serena, y empezará su faena por los primeros bosquejos. Con unas hebras de plata me pintará los cabellos y alguna línea en el cuello que tapará la corbata. Aumentará mi codicia, mis mañas y mis antojos, y me dará un par de anteojos para sufrir las noticias. La vejez está a la vuelta de cualquier esquina, allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez. Con admirable destreza, como el mejor artesano, le irá quitando a mis manos toda su antigua firmeza, y asesorando al galeno me hará prohibir el cigarro, porque dirán que el catarro viene ganando terreno. Me inventará un par de excusas para menguar la impotencia, que vale más la experiencia que pretensiones ilusas. Y llegará la bufanda, las zapatillas de paño y el reuma, que año tras año aumentará su demanda. La vejez es la antesala de lo inevitable, el último camino transitable ante la duda que vendrá después. La vejez es todo el equipaje de una vida dispuesto ante la puerta de salida, por la que no se puede ya volver. A lo mejor, más que viejo, seré un anciano honorable, tranquilo y lo más probable gran decidor de consejos, o a lo peor, por celosa, me apartará de la gente y cortará lentamente mis pobres últimas rosas. La vejez está a la vuelta de cualquier esquina, allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez.
494-1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con el programa radial el Grupo de Padres de la Escuela de Vida. Según palabras del doctor Francisco Patco Bretones, la Senectud brinda la mejor ocasión para la realización de valores de actitud, los supremos valores en la logoterapia. Se madura hacia la ancianidad en la medida en que se crece en el corazón de cada hombre. La condición que siempre hay una misión para cumplir más allá de uno mismo. El anciano es aquel que supo descubrir su estar en el mundo, en el cual imagina tareas que concluye hasta el último día de la jornada. Hoy nuestra cultura determina que hay una edad para cada cosa, y en verdad es que hay una edad para aprender, una edad para amar, una edad para crear, una edad para vivir. Por suerte, esto no es así. Como ya hemos comentado en otros programas, en el año 1999, los días 1, 2 y 3 de octubre, realizamos aquí en la ciudad de Mar del Plata el Congreso Argentino de Logoterapia, juntamente con la Fundación Argentina de Logoterapia, hacia un envejecimiento consentido. Concurrió la señora de Frankel, Eli de Frankel, y su nieto Alexander. Y realmente fue una fiesta en todo el sentido de la palabra, por el ambiente, por los testimonios, por la alegría, por darnos cuenta que el trabajo que habíamos empezado meses antes de ese momento estaba dando sus frutos. Y la concreción de un panel testimonial del hombre común de la calle, de viejos, como Paco siempre los llamaba, viejos sabios, que fue, a nuestro criterio, el punto álgido del Congreso. Fueron reflexiones, testimonios de vida, compartimos el de Mario Galante hace unos poquitos programas atrás, pero ahora queremos traer en el recuerdo y en el cariño. Yo hace mucho que no lloro acá, frente a los micrófonos, de un amigo entrañable, de Carlitos Caram. Adorable, cariñoso, sincero, frontal. Se sentaba en la primera hilera de butacas en la biblioteca cuando Paco daba clase, y él sanamente cuestionaba, porque tenía una avidez para conocer, una persona muy inteligente, muy preparada, pero estaba escuchando el mensaje nuevo, una concepción filosófica y psicológica nueva. Entonces tenía una apertura tan grande y no dejaba de demostrar el querer saber. Entonces formaba parte de ese panel, y ahora vamos a recordarlo. Y bueno, Susana, y como persona mayor, sí, estuvo en el Congreso, es testigo de todo lo que yo estoy diciendo. Cada uno lo vivió de una manera muy intensa, muy especial, con la presencia, bueno, de la que entonces intendente Helio Aprile y profesionales de Mar del Plata, de Buenos Aires. Bueno, fue realmente un gran acontecimiento a nivel científico y por sobre todo existencial. Bueno, en este programa hemos elegido este testimonio que creo que viene muy bien. Carlos Caram decía: cruzando los años 60 o 70, caminaba por calles y avenidas, plazas y parques.
Miraba y veía testadas peatonales, confiterías, restaurantes, bailantas, aulas con conferenciantes ampulosos, iglesias o capillas con sacerdotes o ministros sermoneando. Pero siempre terminaba en las rispideces de las almohadas que me impedían conciliar el sueño, porque no encontraba justificable de todas mis correrías, que siempre terminaban en la injustificable existencia, adueñado con la nada o el vacío. Ergo, sólo el somnífero cubría el precario sueño hasta el nuevo día con la repetida imagen del vacío que ya justificaba la existencia, preámbulo de la fatiga y la depresión cada vez más aguda, seguida de una invitación cada vez más insistente y seductora del suicidio. No había razón alguna para permanecer en este mundo sufriente y peor, vacío. Impensadamente, el vacío no lo admite, crucé la barrera del sonido de un nuevo lenguaje, como por ejemplo, el hombre es único e irrepetible. Está integrado por dimensiones biológicas, psicológicas y espirituales. Este último componente, el espiritual, es inextinguible y, por tanto, se constituye en el lleno existencial, vale decir, la antípoda de la existencia vacía, o sea, que justifica mi existencia, niega el vacío y repudia el suicidio. El ser humano es eterno. Esta nueva corriente filosófica y aún mística me impacta violentamente y me invita a conservar mi vida para un destino superior donde se realizan los valores que estos sí no se marchitan ni extinguen. Entonces el hombre se vuelve eterno y es el portador y ejecutor de esos valores que debe realizar. Amor, solidaridad, caridad, libertad, responsabilidad, conciencia. Esta nueva corriente llamada logoterapia nos invita a una realización de valores que me impulsaron a sobrevivir con el emblemático a pesar de todo, sí a la vida. La logoterapia tiene el enorme impacto en quien quiera escucharla y practicarla. Nunca estará solo, ni vacío, ni ocioso. Siempre tendrá un proyecto de realización existencial. Palabra clave, si las hay, proyecto. No se baja los brazos, se podría, no se debería bajar los brazos porque tenemos una determinada edad avanzada, porque nos damos cuenta de nuestras limitaciones, porque creemos que ya todo está hecho, que la vida no espera nada de nosotros, que yo hasta aquí llegué y di todo lo que di y ya está. A veces no me reconocieron, a veces me lo reconocieron, pero esa falta, ese cosquilleo que te dice tenés que seguir, tenés que abrirte, tenés que compartir. Otro de los panelistas, en un momento, gran amigo, Mario Galante, un día me dice: Ana, se murió uno de mis mejores amigos y me quedo solo, me estoy quedando solo. Digo: Mario, no podés decir eso, porque acá tenés 200 personas que te conocemos, no todas te queremos tanto. Pero sí, me dijo, es cierto, o sea, las pérdidas nos pesan, las carencias nos pesan, pero esa visión, esa chispa que te dice tenés que seguir proyectando. A veces decimos en la escuela de vida, el solo por hoy nos queda grande, solo por ahora. Bueno, proyectemos solo por hoy. Esas ganas de seguir viviendo, el saber que uno tiene que invertir el tiempo que tenemos en vida, es lo que Carlitos nos está demostrando y nos está apelando en ese testimonio de una manera tan clara y tan sincera y tan valiente, porque cuenta su propia vida, que él mismo se cuestionaba, ¿no? Yo lo que quiero decir, que como tuve una relación afectiva con él, diríamos que fue
mi segundo papá, compañero de mi mamá, muchos años. Este testimonio, el día que él lo realizó, a mí me impactó muchísimo, porque yo lo conocía desde otro lugar. Y pude ver hasta el último día de su vida esa chispa en su vida, esa ganas de vivir, el hecho de ser contagiador de vida, la persona que siempre tenía la palabra justa para sacarlo a uno de un momento de tristeza y de angustia. Realmente un ejemplo maravilloso. Por eso este testimonio es tan valioso, ¿no? Captarlo en su profundidad. De pasar de pensar al suicidio a actuar de esa manera y haber encontrado ese sentido en la vejez, justificaba su existencia. Realmente fue algo maravilloso. Además tenía un sentido del humor a flor de piel. En cualquier circunstancia él muy seriamente ponía su aporte, y eso lo hacía querible. Además tenía un cuerpo grandote, era un hombre, una fisonomía muy así corpulenta, y era pura ternura, sí. Realmente, para las personas que lo queríamos y que lo fuimos conociendo, y yo doy fe de que fuimos muchísimos los que quisimos, y lo seguimos recordando con tanto cariño y amor. Él reversionó su vida, o sea, pudo dar vuelta a ese estado tan difícil que es cuando una persona intenta o piensa en suicidarse porque ya no tiene más fuerza. Además te hace un planteo de todo lo que él encontraba, ¿no? Tanta vaciedad en lo que buscaba, y no había más que carteles luminosos, porque el mensaje no estaba hasta que entró en la biblioteca. Hasta que lo descubrió. Ahí está que descubrió a Paco y la logoterapia, y su vida cambió. Claro. Y él fue uno más de los que dijo: mi vida es un antes y un después de la logoterapia, mi vida es un antes y un después de haber conocido al doctor Francisco Paco Bretones. Hablando de la logoterapia, la vez pasada vi un video de un chico de 18 años que lo había cambiado el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido, un chico de 18 años. Así que fíjate, la obra maravillosa que han hecho, ¿no? Sí. En la humanidad. Bueno, cada vez más el ser humano se plantea la necesidad de responder a la vida de una manera que supera limitaciones. Al pasar los años, las personas vamos teniendo crisis de identidad, crisis de afectación por la imagen, porque ya no nos vemos como antes, pero a partir de esas crisis, si son elaboradas con sentido, se puede interpretar el envejecimiento como un proceso de maduración. En cambio, si estas crisis no son elaboradas con sentido, podemos llegar a interpretar el envejecimiento como una incapacidad y llegar a esta última etapa de nuestra vida con esa visión. Y esa visión es algo tremendo. Lo que ocurre es no saber diferenciar que tenemos unas capacidades cuando somos niños, que tenemos otras distintas cuando somos adolescentes, otras cuando somos adultos, y otras finalmente también distintas en la edad madura. Muchas veces añoramos las cosas que supuestamente hacíamos a los 20 o 30 años, y cuando nos ponemos a pensar resulta que esas cosas que añorábamos nunca las hicimos. Entonces nunca estamos conformes y nos perdemos la ocasión de ver a nuestro alrededor. Hay una frase que dice que hay dos situaciones tristes y lamentables: un viejo que se cree joven y un viejo que se cree muerto. Pero hay una tercera que parece ser estupenda: un viejo que asume la segunda parte de su vida con tanto coraje como la primera. Yo creo que la misma vida te lleva, ¿no?, a después actuar de diferentes maneras. Una forma de envejecer es aceptar la vejez y comprender su propio sentido a través de la búsqueda de nuevas formas de relación, consigo mismo y con los demás. A veces el viejo tiende a aislarse.
Esto requiere un trabajo fecundo para que el envejecer se convierta en el arte de aparecer ante las generaciones futuras con un apoyo, con el don del consejo y como un obstáculo con el reproche. La vida no es algo, sino que es algo para algo. Es una misión que, hecha con responsabilidad, hace útil la vida para algo. Es la manera más maravillosa de envejecer. Aprendamos, chicas. Un buen momento para pensar en la vejez es cuando uno es joven. ¿Y por qué digo esto? Tomemos, por ejemplo, la posibilidad de hacer un viaje. Si uno decide ir a otro país, se informa, averigua sobre el clima, la historia, los habitantes. Y la vejez es como un país. Se disfruta mejor si nos hemos preparado antes de partir. Más allá del envejecimiento biológico, existe también un envejecimiento social que se refiere al papel que le impone la sociedad a la persona que envejece. La persona de edad avanzada mantiene su capacidad de desarrollo. El adulto mayor saludable y activo es un recurso para la familia y la sociedad. La vejez es cada vez menos sinónimo de dependencia respecto a que la sexualidad es cosa de la juventud. Nada está tan lejos de la verdad, y este es un tema que se debate y se debería seguir debatiendo, porque no se puede identificar la vida de una persona según realice o no realice un acto determinado. Claro, porque vos dijiste muy bien, Ana, que con respecto a la sexualidad, una cosa es la sexualidad y otra cosa es la genitalidad, ¿no es cierto? Muy bien, sí. Y yo recuerdo hace muchos años en un programa que hicimos un cierto comentario de una pareja muy viejita ya y deciden separarlas, ¿no? Él va a un geriátrico y a la viejita la ponen en otro porque no podían estar juntos, hombres y mujeres. Y la viejita cada día estaba más triste y ella quería volver con su esposo amado. Entonces, cuando hablaba con las otras personas, con sus pares, con las otras personas de su edad, lo único que recibía eran agresiones, improperios, esta vieja loca, fíjate, se quiere ir con el viejo, bueno, cosas algunas irreproducibles. Y finalmente, al ver el decaimiento tan grande de esa viejita, habla con el doctor le dice, pero dígame, ¿qué es lo que verdaderamente a usted le pasa? Dice, es que yo necesito ir con mi esposo, necesito sentir el calor de su cuerpo. Y el médico se quedó medio atontado y pensó, y después de esto hizo una reunión en el geriátrico y la pasaron. Y era simplemente el acostarse juntos, tocarse, abrazarse, y de a poquito esa mujer fue reviviendo. Fíjense ustedes lo que significa, ¿no? Claro, porque está muy mal interpretado el concepto de sexualidad. La sexualidad está en todas partes, pero no tenemos que identificarla pura y exclusivamente con el acto sexual o con lo biológico que va acompañado también de sexualidad. Y con respecto a estábamos hablando de la escucha, de la paciencia para con las personas mayores, también los hijos, aún siendo mayores, a veces no entendemos que separarlos, en lo de todos los días, cuando están conviviendo, temiendo que pueda pasarle algo y que no se pueden autoabastecer en las cosas de todos los días. Entonces decidimos separar, yo me llevo a mamá y mi hermano se lleva a papá. Y la tristeza, como vos bien lo comentaste, Susana, en este cuento, que es tan común y es tan frecuente, uno cree sanamente o digamos con toda la buena voluntad que le hace bien porque evita que hagan cosas que tengan riesgo
en la vida cotidiana, pero no tenemos en cuenta lo emocional y lo existencial. Han compartido toda su vida, algunos 40, 50, 60 años. Que nuestro temor y nuestro miedo pueda controlarse un poquito, teniéndolos más, entre comillas, vigilados, que nuestra presencia también se note en la vida cotidiana de ellos, pero separarlos es cometer, me parece, un desatino muy, muy grande, ¿no? Yo creo que es acortarles la vida separarlos. Exactamente. Yo vi un caso que era una pareja que la señora tenía los hijos creo que era Villa Gesell, y el señor tenía sus hijos acá en Mar del Plata. Y bueno, cuando ya empezaron como a fallar así en cosas cotidianas que podían resultar peligrosas donde estaban viviendo juntos, los separaron. La señora se la llevaron los hijos y el señor quedó acá. Y murieron los dos con muy poca diferencia de tiempo y muy rápido. Yo creo que, no sé, la familia ahí me parece que adelantó un poco la partida, no sé, el destino, no sé, pero pasó eso. Lamentable, ¿no? Porque ahí pueden quedar culpas también. Bueno, veamos la importancia de analizar estas cosas y fijarnos qué es lo que hacemos y qué decisiones tomamos. Desarrollar una cultura donde el envejecimiento, la vejez sean considerados como símbolos de experiencia, sabiduría y respeto, y contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y al apoyo mutuo entre generaciones, constituyen también un reto en nuestra sociedad. Elimina la discriminación por motivos de edad. Yo, para despedirme este sábado, voy a compartir con ustedes una última lectura, Bella Vejez. Una señora bien equilibrada y orgullosa de 92 años de edad, cada mañana se levantaba a las 8 en punto. Estaba peinada al estilo de peluquería y tenía un maquillaje perfectamente aplicado, aún sabiendo que ella era casi ciega. Se mudó hoy a un asilo de ancianos. Su marido de 90 años recientemente había muerto, obligando a que esta mudanza se hiciera después de su fallecimiento. Después de muchas horas de esperar pacientemente en la recepción del asilo de ancianos, ella sonrió muy dulcemente cuando le avisaron que su habitación estaba lista. Mientras ella maniobraba su andador al ascensor, yo le daba una descripción detallada de su pequeño cuarto, incluyendo las sábanas y cortinas que habían sido colgadas en su ventana. «Me encantan», dijo ella, con el entusiasmo de un chiquillo de 8 años al que acaban de mostrar un nuevo cachorro. «Señora Jones, usted no ha visto el cuarto, solo espere». «Eso no tiene nada que ver», dijo ella. «La felicidad es algo que uno decide con anticipación. El hecho de que me guste mi cuarto o no me guste no depende en cómo esté arreglado el lugar, depende en cómo yo arregle mi mente. Yo había decidido de antemano que me encantaría. Es una decisión que tomo cada mañana al levantarme. Estas son mis posibilidades. Puedo pasarme el día en cama enumerando las dificultades que tengo con las partes de mi cuerpo que ya no funcionan, o puedo levantarme de la cama y agradecer por las que sí funcionan. Cada día es un regalo, y por el tiempo en que mis ojos se abran, me enfocaré en el nuevo día y en las memorias felices que he guardado en mi mente, solo por este momento en mi vida. La vejez es como una cuenta bancaria. Uno extrae de lo que había depositado en ella. Entonces, mi consejo para ti sería que deposites gran cantidad de felicidad en la cuenta bancaria de tus recuerdos. Gracias por lo que has hecho para llenar mi banco de memorias. Sigo depositando. Hasta el sábado que viene. Gracias por acompañarnos. Hasta el sábado próximo, si Dios quiere. Evidentemente, la actitud de esta señora Jones nos demuestra que actuaba desde la sabiduría.
Paco, tanto en sus clases de logoterapia como en la escuela de vida, nos enseñaba que la palabra sabiduría viene de saborear, que ya lo hemos comentado en varias oportunidades. Por eso llegar a ser mayor no es una desgracia, como pueden pensar muchos, sino todo lo contrario, porque se saborea cada instante que se vive, se experimenta el valor de vivir. En este cuento se ve claramente, chicas, que aunque las situaciones puedan ser adversas, yo puedo elegir cómo vivirlas. La elección en la persona se da hasta el último día de su vida. Y esto de tener que elegir nos ocurre cada día desde que nos ponemos de pie. La sabiduría que nos muestra la señora Jones es que cada día no miraba lo que le faltaba física y afectivamente. Eso es una realidad y que hay que tenerlo en cuenta, sino todo lo que poseía, le daba valor y lo agradecía. Susana, te agradezco mucho el haber traído este relato, realmente es muy aleccionador, creo que es muy grande para hacer un póster, pero Paco diría, tenemos que hacer un póster en la cocina, en una habitación en donde lo podamos ver y recordar casi todos los días. Nos vamos entonces hasta el sábado a las 12 del mediodía. Muchas gracias. La mejor combinación de sonidos y palabras. GDS. Escúchanos en www.gdsradio.com.